Buenos días, el día de hoy haremos una simulación de estado estacionario y análisis económico de metanol a butano. Mi grupo se conforma por María Angélica Pérez y quien les habla, María Fernanda Jaimes. Esto lo haremos a través de la plataforma Spenheisis en la versión 10. Como primer paso para el procedimiento, seleccionaremos los componentes que serán el metanol, el dimetiléter, el buteno y el agua. Seleccionaremos el modelo termodinámico, que en este caso será el PRSV. En reacciones añadiremos la reacción 1, que sería la reacción de equilibrio. Para esta reacción necesitamos metanol, dimetiléter y agua. Los coeficientes estequiométricos serían -2, 1 y 1. Añadimos el fluid pack. Añadiremos la siguiente reacción, que será la cinética. Para esta reacción necesitamos dimetiléter, buteno y agua. Los coeficientes estequiométricos para esta serán -2, 1 y 2. Como nos indican en el artículo, el A será de 47.000 y el E será de 63.590. Añadimos el fluid pack y nos dirigiremos a la parte de la simulación. En el entorno de la simulación se agregó una corriente de metanol. Denominada feed-in, con las siguientes condiciones: el parámetro de la temperatura de 25 grados, presión de 1 atmósfera, flujo total de 35 y fracción mol de metanol de 1. Luego se agregó un calentador. En el calentador, siendo la corriente de entrada feed-in y la corriente de salida feed-out. Además, un flujo de energía QH1. Se configuró la caída de presión como 0 y se elevó la temperatura de la corriente hasta 100. Se añadió el reactor de equilibrio, el RV100. Siendo la corriente feed-out la entrada y las salidas de vapor y líquido, Equil reactor T y de Equil reactor B, respectivamente. También se agregó la reacción de equilibrio al equipo. Se configuró el reactor de equilibrio con las siguientes indicaciones: el parámetro, diámetro de 0.57. Luego se agrega otro calentador, el S101, para hacer pasar la corriente. Equil reactor T. La corriente de salida se nombró Heat Stream. Y se incluyó un flujo de energía QH2. Se configuró la caída de presión como 0 y se elevó la temperatura de la corriente hasta 50 grados Celsius. Se insertó un reactor de flujo pistón PFR 100
donde la corriente de entrada es heat stream, la corriente de salida es PFR, reactor out. Para este reactor se tomaron los parámetros de volumen de 3.5 metros cúbicos y de longitud de 3 metros. Posterior a esto se agregó un enfriador siendo la entrada PRF reactor out, la corriente de energía QC1, la corriente de salida cooled stream. Con una caída de presión de 0 y en la temperatura un enfriamiento hasta 20 grados centígrados. Posterior a esto se agrega un separador bifásico. A fin de separar el agua líquida del producto, la corriente de entrada es la corriente cooled stream. La corriente de salida del vapor se llamará top stream. La corriente de salida del líquido se llamará bottom stream. Para este separador bifásico se toma como diámetro 0.91 metros y de altura 3.66 metros. Ahora se agrega otro enfriador, el E103, con la corriente Tom Stream como su entrada y Cooled Product como la salida, y un flujo de calor de QC2. La caída de presión del enfriador, al igual que todos los equipos anteriores, se va a hacer con 0 y la temperatura del producto enfriado va a ser de menos 6.42 grados Celsius. Dado que a esta temperatura el buteno se encuentra en estado líquido y su almacenamiento es más sencillo. Ahora se inserta un tanque B101 a fin de almacenar el producto líquido del enfriado. Además, el tanque tiene dos corrientes de salida, una de vapor y una de líquido, las cuales se nombraron tank vapor y tank líquido. Respectivamente. Este se configuró el tanque con las siguientes indicaciones. Tenemos el diámetro, que es de 0.46, y la altura, que es de 0.30. En la corriente feed-in entra metanol puro, el cual se calienta con el heater E100 para elevar la temperatura hasta 50 Celsius. En el reactor de equilibrio va a ocurrir la reacción de convertir el metanol en dimetiléter y agua. En la corriente de fondos va a salir el líquido y en la corriente superior del reactor va a salir el vapor. Este sale a una temperatura de menos 20 grados centígrados, el cual se lleva a un reactor de flujo pistón, que es el PFR, y este necesita que ocurra en fase vapor. Entonces la temperatura necesita ser más alta. Por eso se pasa anteriormente por el heater E101 para poder elevar la temperatura. Se eleva la temperatura hasta 50 grados Celsius. Luego de que la corriente está calentada, se lleva al reactor PFR, en el cual ocurre la reacción cinética de convertir el dimetiléter en buteno y en agua. Luego esa corriente sale caliente del reactor, entonces se lleva a un coolet, que es el calentador E102. Esta nos dan una corriente de buteno. Por una mol de buteno, 2 moles de agua, por lo tanto necesitamos quitarle el exceso de agua.
Esta se enfría hasta 20 Celsius y ya el agua encontrándose en estado líquido se lleva al separador bifásico. En el fondo sale la corriente rica en agua y en la parte de arriba, que es la de vapor, sale la corriente rica en buteno. Este sale en forma de buteno y es difícil de almacenar. Entonces, para poder almacenarlo, necesitamos enfriarlo con el enfriador E103, el cual se lleva hasta el punto de condensación, que es aproximadamente menos 7 grados Celsius. Entonces, esto lo hace el cooler E103 y la corriente ya enfriada se lleva a un tanque de almacenamiento que es el encargado de las salidas de la salida de vapor y la salida de líquido, y este nos almacena el producto enfriado.